Muy buenas tardes, nos encontramos en un nuevo programa de Toda la Verdad Magallanes, en Conversemos de, y vamos a conversar con el doctor Raúl Martínez, ginecobstetra, director del Centro de Responsabilidad de la Mamá, de la Mujer, perdón, del Hospital Clínico de Magallanes. Y bueno, primero que todo, doctor, muy buenas tardes, gusto de saludarlo. Hola Mauricio, muy buenas tardes. Llámame Raúl nomás. Lo de doctor es para el hospital nomás. Bueno, Raúl, en realidad hay un tema que viene fuerte en estos momentos, y no porque venga apareciendo, sino que viene fuerte a lo mejor por la fecha y por algunas cosas que nos suceden. Si es cierto, hemos visto que Magallanes ha tenido un comportamiento extraño, dijimos en un momento que no hubo una segunda ola, sino que vino un tsunami. ¿Cómo se ha visto en tu especialidad, para comenzar, el asunto del COVID? ¿Qué ha pasado? Que muchas personas especulaban que madres podían contagiar a los fetos, etcétera. ¿Qué de cierto hay en eso? Porque hay mucho hay en esta enfermedad, como es nueva, mucho hay de mito y mucho también hay mucho que es de verdad, pero no queremos saber de la voz autorizada. Mira Mauricio, a ver, yo creo que el COVID va a generar una serie de mitos y otras realidades, como todas las cosas de la vida, y lamentablemente es una enfermedad que la desconocíamos, no estaba en los libros de medicina, y eso obviamente ha provocado que en todas partes del mundo, y Chile por supuesto y Magallanes menos, son la excepción. Hemos tenido que estar de alguna manera recogiendo la evidencia que se va creando, que se va generando, y de esa manera irnos comportando y adaptando en el manejo de nuestros pacientes. Respecto al concepto de tsunami, yo no sería tan categórico, puesto que efectivamente nosotros en estos momentos tenemos una segunda ola, y eso lo hemos dicho, lo dijo la Seremi anteriormente, la Seremi que renunció en agosto, Mariela Rojas, lo dijo reiteradamente que estábamos frente a una segunda ola que tuvo un intento en junio, en la semana del 12 de junio, y que afortunadamente con el trabajo que se realizó en el sector salud, tanto en la Seremi, atención primaria, como en el Servicio de Salud y Hospital Clínico, se logró hacer control de ese intento de segunda ola que se produjo en junio, pero lamentablemente las cosas después ya a fines de julio y especialmente en agosto, se desencadenó esta segunda ola. Y eso no es extraño, porque si nosotros vemos lo que está ocurriendo en el hemisferio norte, donde partimos con este gran problema, hoy día están con graves problemas Francia, España, en Alemania están muy preocupados, el Reino Unido también. Entonces, yo insisto que no hay culpas de nadie. Esto es una enfermedad que va a ir teniendo olas porque en la medida que se implementen medidas restrictivas, se logra disminución de los casos, se sueltan las medidas restrictivas y de nuevo se produce el brote. En respecto a las embarazadas, nosotros primero debemos considerar que a las embarazadas se le ha considerado un grupo de riesgo, igual que los inmunosuprimidos y las personas mayores de 70 años, y por lo tanto esas personas no están realizando sus trabajos presenciales y se encuentran en sus domicilios. Afortunadamente, el COVID respecto a la gravedad en las embarazadas no ha producido un efecto distinto, ¿ya? Y nuestras embarazadas, estamos cercanos a las 50 embarazadas en la región de Magallanes, se han comportado más o menos como el resto de la población. Nosotros de las 50 tenemos una paciente que terminó, hasta, por lo menos hasta el momento, y ojalá sigamos así, que terminó en la unidad de paciente crítico y tuvo una hospitalización bastante prolongada en la primera ola. Fue una de las primeras pacientes que cayó a la unidad de paciente crítico, pero al final tuvo una buena respuesta y se recuperó. Por lo tanto, estamos hablando de un 2% de gravedad aproximadamente. No tenemos afortunadamente letalidad en pacientes embarazadas y esperamos mantener esas cifras así. Respecto a los recién nacidos, afortunadamente, por lo menos, a pesar de que han habido algunos casos anecdóticos de transmisión vertical, que es cuando la madre contagia a su feto intrauterino, en forma intrauterina, no existe y se estaría descartando la transmisión vertical. Y eso hace que sea una enfermedad que desde el punto de vista de la gestación no afecta mayormente al producto de la gestación. Y los recién nacidos se han comportado bastante bien, han habido varios recién nacidos contagiados, pero todos han andado bien sin signos de gravedad ni mortalidad. Bueno,
Se nos viene en pocos días, en realidad ya nos queda una semana para una fecha en la cual vamos a mandar a toda la gente al supermercado, como dijo alguien, que nadie se iba a contagiar más allá de los supermercados. No sé si todo Magallanes irá a ir el mismo día al supermercado, pero lo veo un poco así. Esto va a tener en realidad una repercusión fuerte a lo mejor en los contagios, el hecho de que vamos a tener una cantidad importante de la población, mucho más allá de los que, como vuelvo a reiterar, decían, es lo mismo que en el supermercado, pero no es tanto y es lo mismo que en el supermercado, porque van a haber fila afuera de los recintos, dentro de los recintos, van a permanecer horas dentro del establecimiento, a medida que hayan más horas y hayan pasado más contagiados, más posibilidades va a haber de contagio. Es tan así, es tan como que en realidad el bicho, por ejemplo, lo mejor sería ir a votar temprano, porque en realidad voy a tener un recinto menos contagiado. O en realidad, ¿qué se sabe con respecto a si va a haber una sanitización cada cierto rato? ¿Cómo se va a tomar? ¿Cómo va a enfrentar la autoridad? ¿Tú tienes alguna idea de cómo va a enfrentar la autoridad esta situación que en realidad es numéricamente grande? Mira, yo creo que, o sea, lo que conocemos es lo que tanto el CERVEL como el Ministerio de Salud han señalado respecto a las medidas que se estarían tomando para este plebiscito. Pero definitivamente es una irresponsabilidad, ¿ya? O sea, digámoslo con todas sus letras, es una evidente irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que en este país se tomó una decisión de hacer un plebiscito que fue conseguido, ¿ya? En condiciones que no son de normalidad. Y esas condiciones de normalidad que comenzaron el 18 de octubre de 2019, de violencia, de terrorismo, de imposición de términos para obtener un resultado en el cual se firmó un acuerdo, evidentemente no es normal que los países decidan hacer un plebiscito después de un proceso tan violento como el que vivimos y que ha tenido sus rebrotes últimamente. En segundo lugar aparece esta pandemia, y si recordamos el plebiscito estaba considerado realizarlo en el mes de abril, en ese momento, por lo menos en Magallanes, nosotros teníamos alrededor de 300 casos, ¿ya? Esa era la cantidad de casos que teníamos. Hoy día estamos teniendo casos activos, sobre 1000 casos activos, y ya llevamos la triste, la lamentable, porque yo no es para decir triste, la lamentable cifra de más de 11.000 personas que se han contagiado de COVID, que aproximadamente es como el 7% de la población. Entonces, ese solo hecho, yo creo que a las autoridades las debió hacer tomar decisiones lógicas, normales, prudentes, en el sentido de haber postergado este plebiscito hasta que esta situación de pandemia se estabilice o se haya logrado en la aparición de la vacuna, se haya vacunado a las personas y puedan entonces ejercer su derecho. Porque fíjate, Mauricio, en esto hay que entender que hay otro elemento que es tremendamente perjudicial para la democracia. Pues resulta que las personas con este nivel de casos, con este nivel con que nos encontramos actualmente, por lo menos en la región de Magallanes, también en la Araucanía, Biobío, la región metropolitana, a pesar de que levantaron las cuarentenas y las restricciones, sigue teniendo una gran cantidad de casos diarios, sobre 400 casos diarios. Todas las personas no quedan en igualdad de condiciones para ejercer el derecho a sufragio. Y por lo tanto hay personas que se van a inhibir, ¿ya? No porque no quieran ir a sufragar. Probablemente muchas personas, independiente de la opción que tengan, querrían en situación normal ir a sufragar, pero por la existencia de esta pandemia se van a inhibir porque les va a preocupar el posible contagio, ¿ya? De una enfermedad que la han evitado durante 7 o 8 meses, encerrados en sus casas, y entonces eso no es democrático. ¿Ya? No es democrático. Entonces, yo pienso que acá ha faltado pantalones en el gobierno, ha faltado una claridad y ha faltado generosidad en la oposición para que se hubiesen puesto de acuerdo y decir, mira, en estos momentos más importante para nuestro país, el problema sanitario que tenemos, los graves efectos sociales y económicos que ha provocado esta pandemia, y haber tomado una decisión sana de generosidad, de patriotismo, y decir, el plebiscito lo hacemos, pero cuando las condiciones sanitarias sean lo mejor posible. Yo creo que hay una irresponsabilidad enorme de la clase política, y en definitiva es la clase política la que nos está arrastrando este plebiscito. Mira, a mí me tengo dos preguntas numéricas en realidad. Más o menos durante los primeros 4 o 5 meses tuvimos que lamentar 50 personas fallecidas, pero sin embargo,
durante las últimas 5 semanas, esa cantidad se duplicó. Entonces, se está hablando por parte de algunas autoridades de salud que dicen, no, lo que pasa es que en Magallanes se generó una nueva cepa, que se contagian más personas, pero mueren menos. Pero yo no estoy viendo que mueran menos. Yo estoy viendo que se empató en 5 semanas la cantidad de muertos que murieron, perdón, la cantidad de personas que fallecieron durante 5 meses. Entonces yo no veo que baje, yo veo que se va acelerando la muerte. Mira, en esto yo creo que es importante hacer análisis de los números con tranquilidad y sin banderas al viento y discursos encendidos, como digo yo. Si tú tomas en la primera ola, nosotros tuvimos 1.051 casos en las primeras 12 semanas. ¿Ya? Ese fue de la semana 10 epidemiológica hasta la semana 21, tuvimos 1.051 casos. Y eso corresponde al 10% del total de casos que la región ha tenido hasta el momento. ¿Ya? Eso significan 12 semanas el periodo que duró eso. En ese periodo tuvimos que lamentar menos de 30 muertes. Ahí te hago una corrección, ¿no? Son bastante menos, son menos de 30 muertes que tuvimos. ¿Ya? Si tú divides 30 por 1000, te da una tasa de mortalidad, de letalidad, porque no es mortalidad, es de letalidad de 3%. Y las tasas de letalidad del país se han mantenido alrededor, en ese momento, cuando estábamos en la primera ola, llegaron a estar incluso entre 5 y 7%. Y las tasas a nivel mundial, en países como España, como Italia, llegaron a tener letalidades en esos momentos hasta 12 o 14%. O sea, de las personas que se contagiaban, ¿cuántos se morían? Entonces, el número es alto en Magallanes, pero es inferior respecto al promedio nacional, es inferior respecto a muchos países en el mundo. Yo por eso le dije que era irresponsable al alcalde Radones cuando nos comparó con Italia y que nos iba a pasar lo mismo que Italia. Efectivamente teníamos una tasa altísima de contagios, pero no tuvimos los muertos, afortunadamente, porque tenemos un muy buen sistema sanitario que respondió, y no tuvimos tampoco no tuvimos colapso de los sistemas sanitarios como muchos auguraban. Y ahora veamos lo que ha ocurrido con la segunda ola. Hacemos un paréntesis más o menos de 5 semanas, 5 a 7 semanas, en las cuales tuvimos este valle, en el cual estuvimos incluso 1 o 2 días, tuvimos 0 casos. En la segunda ola, hemos tenido aproximadamente 9.000 casos. Y vamos a tener otro poco más. O sea, estamos, yo creo, recién llegando a la meseta y va a empezar en 1 o 2 semanas la declinación. Y eso significa que en esos 9.000 casos hemos tenido 80 fallecidos. Son casi el triple de los de la primera ola. Pero esos 80 divididos por 9.000 también es un 2%. ¿Ya? Incluso un poquito menos. Y nuestra letalidad general de todo el periodo, de todos los casos, es de 1%. ¿Ya? Entonces, ojo con el número bruto. Estamos de acuerdo que 80 muertos impacta y no quisiéramos tener 80 muertos. ¿Ya? Eso estamos absolutamente de acuerdo y lo lamentamos. Pero al hacer la comparación con los dos periodos, vemos eso. Si tomamos la cantidad de pacientes que estuvieron hospitalizados, con los 1.000 pacientes que tuvimos, llegamos a tener en los momentos más complejos del hospital, en el mes de abril, tuvimos 100 pacientes hospitalizados al mismo tiempo, que es la misma cantidad que en algún momento hemos tenido ahora, pero con 9.000 casos. ¿Ya? Y en la unidad de paciente crítico, si bien es cierto, llevamos 58 aeroevacuaciones, y afortunadamente, y eso es parte del diseño que el equipo que lideró Mañalich hizo, y ha permitido que este país funcione muy bien respecto a la gravedad a los pacientes graves, hemos aeroevacuado 58 pacientes. ¿Ya? Y eso ha permitido que nuestra unidad de paciente crítico, que antes tenía 8 camas, hoy día tiene 24 camas con ventilación mecánica, o sea, ha aumentado en 3 veces su capacidad, y pudiese aumentar en otro poco si utilizamos algunos recursos anexos, ha permitido que la tasa de gravedad sea menor que en el primer periodo. ¿Ya? Es casi la mitad de la gravedad con que tuvimos en el primer periodo. La tasa inicial del primer periodo de gravedad fue entre 4 y 5%, o sea, de 100 pacientes diagnosticados, 4 a 5 estuvieron cayendo a la unidad hospitalizándose en la unidad de paciente crítico, y actualmente esa tasa de gravedad no es superior al 2% del total de casos. Ahora, respecto a cepas o no, yo creo que hay muchos que están utilizando, hay muchos tarros con piedra en este tema. Yo soy medio campechano, pero nosotros tenemos varios tarros con piedra
que les encanta tirar cosas y estar en los medios de comunicación. Hay alguno por ahí que representa al Cádiz, y que en realidad yo le pediría que fuera un poco más prudente, porque si empezamos a analizar su trayectoria académica acá en la región de Magallanes no es muy exitosa. Preguntémosle lo que ha hecho con la carrera de medicina para empezar. Entonces, hay muchos terros culperas. Acá desde el comienzo se supo que habían dos cepas. Y esas dos cepas, una es la que se ha vinculado con los asiáticos, que es la cepa que llegó probablemente por los cruceros, y la otra cepa, la europea, que es una cepa bastante más letal y que la que probablemente llegó con nuestros veraneantes que fueron a Europa, regresaron y trajeron la cepa. Entonces nosotros hemos tenido mezcla de las dos cepas, y en estos momentos la que está predominando fundamentalmente es la más de origen asiático, que es menos letal, menos grave, pero es mucho más contagiosa. Estas mutaciones y todo, efectivamente los virus van produciendo todas las enfermedades, cambian de genio, y Mañalich tenía razón, los médicos eso lo sabemos. Ya, yo lamento que muchos médicos lo criticaron, pero muchas enfermedades cambian de genio, es una palabra de uso habitual en la jerga médica, y él tenía razón. O sea, hay muchas enfermedades que cambian de genio y después se hacen menos agresivas, porque también los huéspedes se defienden mejor, ¿ya? Entonces yo creo que en estos momentos efectivamente tenemos una cepa que es menos agresiva, es mucho más contagiante, pero también la población está aburrida de las restricciones. Ya el otro día se dieron a conocer los datos de movilidad, y en la primera cuarentena nosotros llegamos hasta 40% de reducción de movilidad, y actualmente como máximo llegamos al 26-27% de reducción de movilidad. Uno ve en las calles la cantidad de vehículos que andan circulando, las colas de los supermercados, en las oficinas, haciendo trámites, etcétera. Hay mucha gente que ya está muy desesperada, y la cuarentena al final, como ya lo dijo la OMS y como lo ha dicho el Ministerio, las cuarentenas prolongadas son más perjudiciales que beneficiosas. Perfecto, mira, y con respecto a mí me queda muy claro lo que me planteaste en realidad, y las cifras son muy decidoras en realidad. Se baja, se sube en cantidad, pero se baja en letalidad, tal como me lo señalabas en la segunda oleada. Pero tomando en consideración este octubre 25, el plebiscito, ¿cuándo se verían los resultados si fue realmente un desacierto enorme, entrando en cuarentena, hacer que Magallanes haya salido a las urnas a votar? Eh, ¿Cuánto tiempo pasa en que el virus se va a demostrar en cantidad, se aumenta o se mantiene? Es que eso ahí va a ser relativo, porque las cosas son siempre multifactoriales. Eh, Va a depender primero de la cantidad de abstención que tengamos, o sea, cuántas personas van a ir efectivamente a votar, ¿ya? Si hay una votación masiva, vamos a ver ahí realmente si efectivamente el hacer la cola para comprar o para entregar un voto, ¿ya? Porque han hecho la comparación, obviamente no es lo mismo, ¿ya? En absoluto, porque yo creo que se juega el destino de este país se juega el día 25, o vamos a entrar en un periodo completamente inestable durante 2 años, con una violencia que no va a parar, o decidimos decir, mira, nosotros ya hemos encontrado acuerdos y tenemos que hacer algunos cambios importantes, relevantes, pero esos cambios no se hacen por necesidad de cambiar constituciones, sino por hacer leyes un poquito más eh, eh, hacia la generalidad de los problemas de la gente, y que los políticos se pongan de acuerdo, ya se dejen de la trinchera y busquen la solución de los problemas. Ese tema yo creo que por estadística o por efecto de la evolución natural de esta enfermedad, uno debiera esperar entre los 5 y 10 días posteriores al plebiscito, ver si se producen aumentos o no. Yo creo que no se van a producir, ¿ya? No van a ser un aumento muy significativo. Pienso que nosotros vamos a seguir bajando, y en 4 o 6 semanas más se va a vivir en el resto del país, no precisamente por el plebiscito, sino que probablemente porque ya se relajaron las restricciones, por la evolución natural de la enfermedad contagiosa sin tratamiento. Al disminuir las restricciones van a aumentar los casos en el resto del país, como nos aumentó a nosotros ahora. Y ahí de nosotros vamos a empezar, ahora que estamos mirando hacia atrás, a todas nuestras regiones amigas de nuestro país, ellos nos van a empezar a mirar para atrás, como también pasó en la primera ola. Si en la primera ola nosotros mirábamos para atrás, o sea, íbamos ganando por goleada, ¿ya? Y hasta que nos empezaron a pasar todo y llegamos a ser 9ª a nivel nacional, como región, ya en tasa por habitante.
Ya en número de casos éramos menos. Hoy día, afortunadamente, seguimos siendo la cuarta menos letal de todas las regiones, a pesar del número de casos que tenemos. Seguimos siendo, en cuanto al caso activo, ahora estamos en quinto, estuvimos tercero, ¿ya? Entonces, los números siempre van a ir cambiando, se van modificando, porque esta es una enfermedad que al final yo le tengo que encontrar razón al colega, que lo criticamos mucho en redes sociales, lo hicimos pedazo, al colega presidente del Colegio Médico en Atacama, ¿ya? Que anunció 7 millones de contagiados en Chile, y probablemente no vamos a ser 7 millones, pero sí va a ser un número muy significativo de personas que necesariamente e inevitablemente se van a terminar contagiando. Yo creo que el plebiscito, lo malo del plebiscito de hacerlo en este periodo es la inequidad que tiene respecto a muchas personas. Hay muchas personas que quieren ir a votar, no van a poder o no van a querer porque van a tener preocupaciones o miedo. No se pudo hacer propaganda como se debía hacer. No se pudo hacer campaña como se podía hacer. Este es un plebiscito absolutamente espurio si se hace el 25 de octubre. Es espurio independiente quien gane, porque la democracia no ganó. La democracia perdió haciendo un plebiscito en una pandemia con las características que está teniendo, en que todo nuestro país está sometido a esta enfermedad. Bueno, con respecto a este mismo tema, si nos damos cuenta, hay va a haber una condición entre 5 y 10 días. ¿Eso podría en alguna manera saturarnos en términos de pacientes y tener que trasladar más pacientes si esto trae un rebrote fuerte con respecto a la movilidad de la gente, que va a ser, yo creo que para mucha gente hoy día, y se le ha dado tanta importancia a esta votación por los canales de televisión, que sabemos que en realidad tienen intereses políticos, que esto sea así. Yo creo que va a concurrir una tasa importante de personas, pese a que también se va a cumplir lo que dices tú, Raúl, que va a haber gente que va a estar asustada y no va a querer ir. Pero de haber un alza, ¿podríamos vernos saturados aquí en Magallanes con respecto a atención de pacientes? A ver, mira, nosotros afortunadamente, y yo creo que al final la gente va a tener que entenderlo, y todos los que han despotricado y han levantado banderas y han acusado, etcétera, etcétera, van a tener que tragarse sus palabras definitivamente, como el concejal Díaz, como Bocasi, ¿ya? Muchos que han abusado de los espacios comunicacionales que tienen, que han sido tremendamente agresivos. Yo creo que se van a tener que morder la lengua y ojalá que no les pase nada malo si es que se ocurre. ¿Ya? ¿Por qué? Nosotros tenemos que agradecer una cosa importante, que nosotros vamos desfasados con el resto del país. ¿Ya? Si a nosotros no hubiese pasado esta segunda ola en julio, ya ahí hubiésemos tenido un hospital absolutamente colapsado, porque la capacidad de crecer no es infinita. La capacidad de crecer es finita, y fundamentalmente no por los equipos, porque en este país, afortunadamente, Mañalich logró implementar una cantidad enorme de ventiladores, de máquinas, pero no se pueden fabricar ni médicos, ni enfermeras, ni técnicos paramédicos, ni tecnólogos médicos, kinesiólogos, etcétera, de un día para otro. ¿Ya? Se capacitó un montón de profesionales. Aquí ha habido, o sea, hay muchas cosas que se desconocen. O sea, el trabajo previo que hubo, la capacitación de profesionales que nunca habían estado vinculados a pacientes de unidad de paciente crítico, fue enorme en todo Chile. Y Magallanes no fue la excepción. Y eso ha permitido que nosotros aumentemos significativamente nuestras capacidades en las unidades de paciente crítico. Pero eso no es infinito. Por lo tanto, si a nosotros nos llegaran todos los pacientes de un viaje y el resto del país estuviera también con el mismo problema, evidentemente no tendríamos dónde mandar pacientes. Y eso significaría un problema. Así que agradezcamos que vamos desfasados con el resto del país, y además con otro elemento muy importante. Mañalich no estaba diciendo una frase para la galería cuando dijo que vino a aprender a Magallanes. ¿Ya? Yo Mañalich lo conozco, yo fui seremi de él y tuvimos varias discusiones, y yo he tenido varios desencuentros con Mañalich. Pero Mañalich hay que reconocerle la capacidad logística, la capacidad de gestión que él tiene, y eso lo ha hecho muy bien. ¿Ya? Y vino a aprender cómo en Magallanes, con 1000 casos en total de la primera ola, pudimos aguantar y pudimos salir adelante. Y también París, que es más buenista y a todos le encuentro la razón, y yo creo que eso es un error, porque el que tiene que liderar, la unidad de mando tiene que liderar, y de repente tiene que pegar las desconocidas. También vino a aprender acá cómo se está enfrentando esta segunda ola, porque después es lo mismo que vean acá, lo van a tener que aplicar en el resto del país. Cómo abordar
la movilidad, cómo abordar el testeo, la trazabilidad, el aislamiento. Nosotros en el aislamiento tenemos algunas dificultades todavía porque tenemos solamente alrededor del 10% de la población en aislamiento obligatorio en residencias sanitarias. Los aislamientos en los domicilios no sabemos realmente cómo se están comportando. O sea, yo entiendo a la subsecretaria cuando dice pónganse la mascarilla en la casa, pero eso es perdónenme la palabra, pero es una idiotez. O sea, pedir que usemos las mascarillas en la casa es realmente no conocer cómo es el comportamiento de la familia. Tiene un sentido lógico, ya de sanitario, pero en las casas no se hace el aislamiento que debiese hacerse. Entonces, nosotros deberíamos tener residencias sanitarias para el 20, 30 o 40% de la población contagiada. Y no hay capacidad para eso porque hay muchos establecimientos hoteleros que no están disponibles para aquello. Entonces, yo creo que en definitiva a nosotros nos está yendo bien. Si se nos vienen todos los contagiados de un viaje, es un problema. ¿Ya? Por cada 1000 pacientes, casos que se presenten, nosotros tenemos por lo menos 10 pacientes que van a caer en una unidad de paciente crítico, van a necesitar probablemente un ventilador mecánico. Entonces, si llegan 5.000, si se aumentan 5.000, son 50 pacientes. Si llegan los 50 pacientes en una semana, colapsa el hospital. Por eso que es tan importante esto, dosificarlo en el tiempo y que los contagios se vayan produciendo paulatinamente y no todos de un viaje. Claro, bueno, con respecto a lo mismo que me decías, Raúl, me salta una duda, porque conozco una familia que precisamente mandaron a hacer a la persona que contagiaba la cuarentena. Era una familia compuesta por 7 personas, contando la contagiada, y hoy día tenemos a las 7 personas contagiadas de COVID. Entonces, ¿cómo se podría mejorar este asunto de hacer cuarentena hoteleras, de hacer cuarentena? No hay disponibilidad, no hay disposición de parte de la gente que tiene lugares como hostales, etcétera, como para hacer esto, o no cumplen las condiciones para ser aislados a las personas. Mira, si tú analizas la capacidad hotelera de Punta Arenas o de Porvenir, de Puerto Natales, evidentemente es mucho más que la capacidad de residencias sanitarias que está teniendo el sistema sanitario en este momento. Y eso depende de varias cosas. Primero, de que las empresas quieran suscribir el convenio. Estamos en estado de excepción constitucional, por lo tanto podría de alguna manera tomarse una decisión y obligarlas a hacerlo. Pero no todas tienen las condiciones de habitaciones con baño privado, de personal que atienda, porque tienen que tener la alimentación, el aseo, etcétera. Hay una serie de cosas que esas instalaciones deben aportar. Y por último, no todas están disponibles porque los montos que se pagan no son demasiado malos, pero tampoco son un óptimo. Muchos dirán, bueno, pero es un ingreso para paliar el costo fijo de esa pequeña empresa, pero en general estamos teniendo menos de 200 cupos en residencias sanitarias, y si tú analizas, cuando estábamos con casi 2.000 casos activos, significa que teníamos residencias sanitarias para un poco más del 10% de los contagiados, de los casos positivos. No estamos considerando ni siquiera los contactos estrechos, que uno pudiera ahí duplicar, triplicar ese número. Por lo tanto, en la estrategia, lo que nos está faltando, pero no es por problema de las autoridades, ni es por problema de quienes dirigen esto, es por un problema logístico que es imposible de revertir, ¿ya? Y ahí queda el problema en las casas. No todas las casas tienen más de un baño. Afortunadamente las calefacciones acá funcionan razonablemente bien en casi todas las habitaciones. La habitabilidad en Punta Arenas lejos es muy superior a la habitabilidad que tienen, por ejemplo, las comunas pobres de Santiago, de la región metropolitana, pero significa que hay poca circulación de aire, se abren poco las ventanas, la gente está más junta, son más personas que viven por metro cuadrado de habitación. Yo creo que ahí nosotros, si se puede avanzar y hacer una sugerencia, más que pedir que cerremos el aeropuerto, se debe justamente mejorar en cómo mejoramos el aislamiento de las personas positivas y los contactos estrechos. Precisamente con respecto a eso, ahora que tú me lo señalabas, Raúl, este asunto de ventilar las casas, de una cosa que no se acostumbra, podría a lo mejor dársele un consejo a las personas que tomaran como rutina, no sé, abrir media hora durante el día las ventanas, hacer respirar un poco más la casa, porque en realidad, mira, muchas personas que yo he visitado tenían el miedo contrario.
que si abrían las ventanas, el bicho iba a entrar. Y por el contrario, o sea, si tú lo tienes en un lugar en que estás incubando, prácticamente una incubadora, lo tienes en condiciones óptimas, el bicho parece que se sería más riesgoso por lo que tú me explicas. Entonces, hay algunos consejos que los cuales podríamos darle a las personas con respecto a cómo mantener las casas, porque en definitiva, te digo, yo del 100% de las personas que yo he conversado, el 98% tiene miedo de abrir la ventana o abrir su puerta porque por ahí va a entrar el viento con el bicho. O sea, así dicho en términos coloquiales, por ahí va a entrar el bicho, me dicen. Entonces, yo digo en realidad, bueno, parece que el efecto es contrario. Bueno, hasta el momento no hemos tenido ningún ingenioso que haya manifestado que la brisa magallánica, como le digo yo al viento magallánico, Así es. sea el causante del alto número de contagiados que tenemos, porque últimamente este año creo que ha dado la nota alta la brisa magallánica, especialmente ahora en octubre, y en septiembre también, estuvo con muchos días con vientos muy intensos. A ver, hay dos cosas básicas en las habitaciones que siempre los que trabajamos en salud las recomendamos. Tres. Una que es el airear las habitaciones. ¿Ya? Eso o sea, todos sabemos que eso es muy importante para evitar enfermedades contagiosas. O sea, abrir las ventanas, airear su casa, siempre es muy bueno. Evidentemente, y a mí me gusta compartir las labores del hogar con mi señora. Siempre hemos sido un matrimonio que nos repartimos la pega, las labores del hogar, del sexo, como le digo yo. Eh, es importante abrir, pero el problema es cuando tenemos el viento. Entonces las corrientes que se arman, los portazos, cerradas de ventanas, etcétera, son un poco problemáticos. Pero es bueno airear las casas. Segundo, el aseo de las casas. ¿Ya? Y en ese sentido hay que ser bien acucioso. Hay algunas personas que son más obsesivas que otras, pero el aseo de la habitación, ya de la superficie, donde se prepara la alimentación, etcétera, donde se duerme, el aseo es muy importante. Y el otro es el aseo personal. ¿Ya? La duchita, la lavada de manos, lavarse todos los días, también porque nuestro cuerpo, mientras más limpiecito esté, más sanito va a ser. ¿Ya? A eso agreguémosle todas las demás cosas, la alimentación adecuada, ojalá actividad física. Evidentemente en cuarentena la actividad física la hemos restringido mucho, pero a mí cuando me tocó cuarentenarme, yo afortunadamente tengo un patio no muy chico, y entonces me recorría, los vecinos capaz que me hayan visto, ya salió un loco a caminar, pero hacía mi caminata en el patio, ¿ya? Justamente para tener algo de actividad física, y lo hacía todos los días. Pero hay formas en que uno se las puede inteligenciar para poder tener actividad física. Alimentación, actividad física, estar dentro de la casa, los que fumen. Yo fui fumador empedernido, por lo tanto no voy a criticar a los fumadores, les sugeriría que no fumen, pero es una decisión muy personal. Fumar fuera de la casa, no fumar dentro de la casa. Todas estas recomendaciones, el utensilio, cuando hay alguien que haya estado en contacto estrecho, el utensilio tiene que ser individual, o sea, marcar el servicio, el cuchillo, tenedor, cuchara, plato, vaso, taza, etcétera, y de uso personal, y que nadie más la utilice. Cuando van a comer, siéntense lo más separado posible. Hay una serie de medidas prácticas, o sea, como de la vida cotidiana, que se pueden dar y que son útiles como para todas las enfermedades. Estas son medidas que se toman para todas las enfermedades. Lavarse permanentemente las manos, muy frecuentemente, esas son cosas que hacen bien, ya que ayudan a eliminar este bicho. Tú, de alguna manera, compartes lo que ha hecho un poco las municipalidades de Santiago con las municipalidades, por ejemplo, como Las Condes, Providencia, de abrir restaurantes, piensa que lo hacen en lugares abiertos. Mira, yo creo que paulatinamente este país tiene que empezar a tener normalidad. Yo comparto plenamente la preocupación de la carta que enviaron hace unos días una serie de personas acá en Magallanes, vinculadas fundamentalmente a quienes más la están sufriendo desde el punto de vista de la inactividad económica que se está realizando. Eh, yo creo que nosotros tenemos que ser un poquito más activos. Creo que en ese sentido hay que mirar con buena atención en esto. El alcalde Jadwe no estaba tan equivocado cuando hablaba de Suecia,
y Suecia, que en algún momento estuvo medio complicado al comienzo, hoy día uno lo está mirando con bastante más atención, en el sentido que ellos han sido menos restrictivos, han apelado un poco más a la cultura de sus habitantes, y están teniendo números bastante razonables, o sea, en cuanto al número de casos, muertos, han protegido bastante a su personal vulnerable. Yo creo que lo que plantearon en la carta tiene sentido, o sea, hay personas que se van a enfermar y no les pasa nada. Ya es como un resfrío, como una gripe común y corriente, y esas personas todos sabemos quiénes son las personas jóvenes, ¿ya? Y los niños. Y hay personas que son las que tienen mayor riesgo, son las personas de mayor edad, sobre 60 o 65 años, con mayor razón los de 70, y las personas que tienen enfermedades crónicas, además de problemas metabólicos como la obesidad. Entonces, esas personas hay que protegerlas bien, ¿ya? Ahora, hablando de eso Entonces, precisamente, perdón Raúl que te interrumpa, justamente te quiero tocar un tema. Dijeron, se llegó a la conclusión que para citar a vocales de mesa o a presidentes de mesa no más de 65, pero sí para la participación de apoderados u otras personas se puso una barrera de 75 años. ¿Es razonable? Por lo que tú me acabas de decir, no tiene ninguna razón en realidad de sugerir que las personas de alta edad estén en los lugares de votación. es que mira, yo creo que cada vez, o sea, cada vez más se están demostrando el CERVEL y el gobierno, y por supuesto los partidos políticos de oposición, que este es un plebiscito realmente digno de Ripley y digno de Condorito. Porque yo creo que en estos momentos ya debemos ir por las 100 o 200 normas distintas que están sacando. Para acá, yo creo que al final van a tener 18 millones de normas, una para cada persona, ¿ya? Exagerando un poco, caricaturizando lo que está haciendo el CERVEL. Y eso hace que el plebiscito sea más espurio, ¿ya? Porque para unas cosas rige uno, para otras cosas rige otro. Todos tenemos derecho a sufragar, pero resulta que los que lleguen a las zonas de cuarentena que quieran venir a sufragar tienen que hacerse una PCR. La PCR no se la va a hacer el Estado, se las tienen que hacer a su costo. Las barreras sanitarias, hay una serie de dificultades para sufragar. Si esto no es un plebiscito que va a ser hecho en democracia, va a ser peor que el plebiscito que tanto critican del año 80, porque el del 80 yo lo viví y fue bastante razonable, porque en ese momento se tomaron muchas medidas para evitar los fraudes, etcétera, y fue bastante serio. Y los plebiscitos del año 87 y después del 88 fueron un modelo de plebiscito, ya hechos en gobierno militar o dictadura, como la quieran llamar, pero lo del 87 y el 88 fueron modelos de plebiscito. Este, del año 2020, es un plebiscito espurio que está siendo realizado única y exclusivamente porque la clase política no quiere ceder y dar a la razón de que no se debe hacer, ¿ya? Se debe postergar. Yo siempre cumplo mi palabra, ya se firmó, yo no estuve de acuerdo que firmaran, por lo tanto es un acuerdo que hay que cumplir. Pero este no es el momento de que el plebiscito se realice porque las condiciones no son iguales para todos los chilenos y no es un plebiscito ni democrático ni en democracia. ¿Hay algunas recomendaciones que tú quieras hacer para precisamente la ciudadanía en general, ese día 25, no sé, algún tipo de medidas especiales por ejemplo, he escuchado autores incluso que han dicho colocarse doble mascarilla, hay como recetas que se dan que uno las mira en la lógica y bueno, dice, tiene cierto acierto. Si con una no me contagio, con dos obviamente estaré un poco más seguro. Pero la verdad, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué medidas tomar más? El no contacto físico, la lejanía entre persona y persona. ¿Qué es lo que Mira, más? lo más importante en esto, Mauricio, es que hay que evitar las aglomeraciones. Eso es lo fundamental. Segundo, y eso significa que todas las personas tienen que mantener una distancia a más de 1 metro, ¿ya? Uno ve que eso no se da mucho en las colas del supermercado, en las filas de los negocios, de las oficinas públicas, etcétera. La gente tiende a estar muy encima unas de otras. Distancia física. Segundo, ordenarse. Yo toda mi vida he votado, mi padre me enseñó a votar tempranito, yo soy de los primeros que llego siempre a sufragar. Y eso lo voy a seguir haciendo, yo tengo 65 años y lo voy a seguir haciendo a votar temprano. Después a llegar a la patrona como a las 11 de la mañana y después a encerrarme. El segundo,
la protección es más importante que la mascarilla. Eso es fundamental. Y usar una mascarilla de buena calidad, que realmente de primer uso, ojalá estas desechables de buena calidad, y si no, las mascarillas que se venden y que también cumplen con la misma función. Hay mascarillas de cobre, de hilo de cobre, etcétera, de distintos tipos. Yo por precaución voy a llevar mi máscara facial que utilizo en el hospital para atender pacientes. ¿Ya? Si no tienen máscara facial, un lente o gafas también, porque las mucosas conjuntivales, la mucosa del ojo, es un sitio de entrada que hay que cuidar, ¿ya? Y que no queda cubierto por la mascarilla, evidentemente. Entonces, yo voy a usar mi máscara facial. Puede ser una alternativa, lente, gafas y proteger sus ojitos. Guantes es una posibilidad, pero si hay uso de alcohol gel, reemplaza perfectamente, y usar alcohol gel antes de sufragar, al término de sufragar. Yo ando con mi frasquito chiquitito de alcohol gel permanentemente en el bolsillo. Esa es una buena medida. Pero los que quieran usar guantes también y cuando terminen de sufragar, ese guante lo desechan y lo botan en el basurero, no en cualquier lado. Hay algunos otros que quieren ponerse estos delantales plásticos. Mira, si alguien le da tranquilidad, que lo haga. Lo importante es que ya estamos embarcados en esto. Yo he dicho reiteradamente que la única forma de que este país podamos zafar del problema, evidentemente, si me permite la publicidad, yo obviamente voy a votar por el rechazo. Lo que tenemos que hacer para salvar este país, tenemos que ir a votar, ¿ya? Y tomar las precauciones, cuidarnos, evitar el contacto físico, distribuirnos durante el día, y los que tengan la edad que tenemos los adultos mayores, aprovechar el horario protegido que vamos a tener. No olvidar que ese horario protegido también siempre, la ley del adulto mayor ya salió, y tenemos derechos a que seamos atendidos con prioridad en cualquier lugar en el cual requiramos atención. Yo creo que con eso es suficiente. O sea, hay que perderle el miedo, chileno y magallánico, hay que ir a votar. Ya, yo creo que nadie puede después alegar, porque cuando sobre la leche derramada ya no vamos a poder llorar. La opción la tenemos hoy día. Nos obligaron a este plebiscito, no lo queríamos, votamos por Piñera porque no queríamos asamblea constituyente, pero nos obligaron a un plebiscito y tenemos que ir a votar con mucha alegría y con mucha confianza que la mayoría silenciosa va a revertir esto que los políticos dan por ganado, los de izquierda y los de derecha, los del gobierno y de la oposición. Ellos están todos por el apruebo, nosotros, la mayoría silenciosa, estamos por el rechazo. Bueno, nos ha encontrado el tiempo, Raúl, y la verdad que te dejo 2 minutos para algún tema que en realidad tú quieras darle a conocer a la ciudadanía, o alguna cosa que te nos haya quedado o que yo no te haya consultado, perdón. No, solamente señalar, Mauricio, que yo me siento orgulloso de pertenecer al sector salud, y me siento muy orgulloso de que mi final de vida profesional la esté cumpliendo en el Hospital Clínico Magallanes. Este es un gran hospital. Los magallánicos debiesen sentirse orgullosos del hospital que tienen, en las líneas de cirugía, oncología, cirugía, neonatología. Es un hospital que ha tenido la capacidad de desarrollo enorme durante los años. Como dice don Mateo Martínez, la salud en Magallanes se ha hecho autosuficiente crecientemente. Esta autosuficiencia resolutiva que dice don Mateo, y que yo es una palabra que la destaco siempre porque realmente es espectacular que un historiador que no es de la salud tenga esa visión y esa capacidad para señalarlo. Siéntanse orgullosos. Yo creo que nuestro sistema sanitario, que depende del Servicio de Salud Magallanes, que tiene la atención primaria, la red asistencial, el hospital clínico como el ícono más complejo, la Seremi de Salud, etcétera, todo el sistema sanitario realmente han demostrado que nuestro sistema sanitario público, tan vilipendiado muchas veces, realmente está pudiendo y va a poder enfrentar una epidemia tan importante, tan grande, clave como la que hemos vivido. Yo realmente le felicito a la gente y agradezco y me felicito de haber tomado la decisión de venirnos a Magallanes a hacer nuestra última etapa laboral acá en Punta Arenas. Y por último, pedirle a la ciudadanía que ya van a llegar los momentos en que nos van a disminuir las restricciones, cumplan las recomendaciones de las autoridades,
Las autoridades tratan siempre de hacer lo mejor independiente que uno las critique, pero siempre lo van a tratar de hacerlo mejor. Unámonos todos, Chile es un país muy hermoso, unámonos detrás y tratemos de sacar adelante nuestra patria, retomemos el crecimiento, retomemos lo que veníamos haciendo y eliminemos todas estas odiosidades políticas y estas trincheras que nos separan tanto y que muchas veces terminan en dramas tan grandes como los de los años 70 y que yo espero que nunca más en nuestra patria las volvamos a vivir. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Muchas gracias a ti, Raúl. Raúl Martínez, doctor del Hospital Clínico de Magallanes. Agradecemos infinitamente tu presencia y nos quedan muchas cosas en realidad claras de las que debemos hacer y de las que solamente quedaron por ahí por ser un mito o un alarmismo para algunas personas. Bueno, agradecemos a todos los que nos están viendo a través del canal Toda la Verdad Magallanes a través de YouTube y nos encontramos en una próxima sesión de Conversemos a través de nuestro canal, si Dios así lo quiere. Muy buenas tardes.